Bueno, vamos a dar comienzo a la actividad del día de hoy, así que vamos a darle primero la palabra al doctor Eduardo Sepúlveda. Bueno, brevemente, en nombre de la Universidad Nacional del Comahue, quien nos está en esta ocasión y en otras tantas más, acompañando y avalando este tipo de iniciativas. Lo hicimos durante el año 2020, 2021 y ahora continuamos en esta inauguración, sería en este año con esta actividad y otras más que vamos a llevar adelante en el interior de la provincia de Neuquén. Si todo sale bien, la vamos a hacer con un carácter presencial, de manera que queremos, saludarlos a todos ustedes, y en esta ocasión a los dos colegas que hoy van a tocar un tema tan sensible y tan vigente como es la temática de la violencia laboral. Así que, ratificando el compromiso de nuestra Universidad Nacional, pública y gratuita, continuaremos adelante con seguir apoyando este tipo de iniciativas. Así que muchas gracias y adelante los expositores. Bueno, yo antes de darle el pie al moderador y a los expositores, quiero contarles, para quien no me conocen, yo soy Isabel López Osornio, soy consejera representante de los abogados y abogadas en el Consejo de la Magistratura de Neuquén. En principio quiero agradecer, como bien lo dijo acá el doctor Sepúlveda, a la universidad y sobre todo al Observatorio de Personas Graduadas, porque siempre acompañan estas gestiones y estas actividades de manera desinteresada, pero sobre todo a los disertantes que están aceptando trabajar en esta actividad de una manera gratuita, desinteresada y tratando de aportar desde su espacio y sus conocimientos. Francamente, debo confesarles que no es casual la temática por dos motivos. El primero tiene que ver con la función que desempeño como consejera, ya que al momento de seleccionar a funcionarios o funcionarias, magistrados o magistradas, no solo debo conocer la legislación vigente en las materias, sino ver cómo la aplican o interpretan quienes quieren acceder a esos cargos. Y el segundo motivo, y para nosotros el principal, tiene que ver con la ausencia de capacitaciones o la falta de capacitaciones en materia laboral que sean accesibles y gratuitas para profesionales. Es decir, que nos inviten a pensar no solo estrategias legales, no solo a aplicar la perspectiva de género en nuestras intervenciones y la prueba, sino aún mejor tratar de visibilizar la necesidad del acompañamiento de las trabajadoras en todos estos procesos legales que son a veces demasiado largos y dolorosos. Los invito y espero que esta actividad nos sirva no solamente para aprender sobre la temática, sino para reflexionar de ciertas situaciones que a veces ocurren y que siempre nos empezamos a llamar para ver cómo podemos establecer una estrategia legal, y no es solamente eso, es ir viendo cómo se acompañan estas prácticas. No es casual tampoco que el doctor Walter Pinuer, que es un abogado laboralista, va a ser quien modere esta actividad, que los voy a dejar con él, que fue quien organizó y va a moderar esta actividad. Así que Walter, te dejo en compañía de todos y todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Isabel, muchas gracias a Eduardo también, y bueno, también a Karina Rojo, que ha estado en esta coorganización para hacer esta, como dicen ustedes, la primera actividad. Prontamente tendremos otra en Cutralcó y así seguiremos en esta provincia, que, como decía el doctor Francisco Olivares antes de comenzar, provincia Capicúa y Ciudad Capicúa, o palíndromo como técnicamente se la conoce. Voy a ser muy breve y presentaré, porque creo que tenemos mucha gente en espera ya, en unos minutos pasados de las 18:15. Me toca presentar en primer lugar al doctor Francisco Javier Abajo Olivares. Brevemente leeré su currículum para aquellos que lo van a escuchar por primera vez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, radicado desde 1993 en Buenos Aires, donde ejerce como abogado y mediador prejudicial. Es especialista en violencia laboral y conflictos organizacionales, consultor, y ha participado como disertante en numerosas conferencias y seminarios sobre el fenómeno del acoso laboral.
Es docente invitado por diferentes universidades públicas y privadas y ha colaborado en la redacción de diversos proyectos de ley y reglamentaciones sobre la materia. Autor del libro Mobbing, acoso psicológico en el ámbito laboral, publicado por Abeleo Perrot en su cuarta edición del año 2016, y numerosos artículos sobre la problemática de la violencia laboral. Desde el año 2004 a 2021 fue asesor de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Bien, sin más preámbulos, entonces los dejo con el doctor Francisco Abajo Olivares y al final de su disertación presentaremos a la otra colega. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pinuer, Walter. Gracias a todos los que están acá. Veo que es un número muy interesante. A ver, el tema de la violencia en el ámbito laboral, primero, no es nuevo. Hace muchos años que llevamos bregando con este tema y veo acá entre los asistentes algunos colegas también especializados en el tema, como el doctor Javier Barraza. Lo veo por ahí, es otro erudito también sobre la problemática. Y voy a compartir con todos vosotros una presentación como para hacer un poco menos aburrido, un poco menos muermo, este rato de lo que voy a compartir con vosotros. Y sí os adelanto que mi idea es, más que daros una visión que podéis ver en cualquier libro, o en cualquier manual, o en cualquier... hacer algunas reflexiones desde la incorrección política y aprovechando el maravilloso momento en el que nos estamos moviendo ahora. Vamos a ver si... ahí está. Hemos salido bárbaros los dos. A ver, estamos en un momento especial. Y estamos en un momento especial. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se ve bien que cambia? ¿Cambió? ¿Lo veis bien? Bárbaro. Así lo chequeo de entrada. A ver, todos estamos hablando desde hace un tiempito, de hecho desde fines del año 2019, pero puntualmente desde fines del 2020, del convenio de sobre la eliminación de violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Esto se aprobó en junio del 2019 en la OIT. Finalmente Argentina lo incorpora al plexo normativo con la ley 27.580 y por esas cuestiones procesales que no vienen a cuento, entró en vigencia antes de ayer, hace unos días. El 23 de febrero del 2022 entra en vigencia con toda la fuerza, es decir, con la fuerza que tiene como convenio internacional de obligado cumplimiento para Argentina. Es decir, a partir del 23 de febrero, alguien ya le puede tocar la puerta al Estado argentino y decir, señores, ustedes ratificaron este convenio, lo aprobaron, llevaron el acta de ratificación a la OIT, entró en vigencia, cumplan. Por eso digo que estamos en un momento excepcional. No porque hasta ahora no tuviésemos una protección contra esta problemática, porque la había. Y de hecho voy a avanzar ahora en una de ellas, sino porque finalmente tenemos un convenio internacional sobre la cuestión puntual, que no es poca cosa. Es importante las definiciones muy básicas que nos brinda este convenio, que a diferencia de otros convenios, que son convenios de mínima, ¿sí? La mayoría de los convenios de la OIT lo que hacen es el esqueleto de alambre y luego cada país le empieza a dar forma, le empieza a poner los músculos, ¿sí? En el caso del convenio 190, si lo analizamos un poquito en detalle, es al revés. Es un convenio de máxima. Con lo cual, va a ser muy difícil empezar a rellenarlo. Es como si tuviésemos un molde de silicona y cada país va a tener que empezar a completarlo para darle cuerpo verdaderamente. Pero en eso, el convenio nos brinda un par de definiciones que creo que está bueno empezar a tenerlas en cuenta. Primero, violencia y acoso. Habla de que se pueda manifestar de una sola vez o de manera repetida. Creo que esto viene a darnos un poco la idea de que violencia puede ser un hecho aislado. Y el concepto acoso tiene una idea de repetición, de progresión, de continuidad en el tiempo.
e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Y este probablemente sea uno de los primeros elementos que creo que nos va a generar discusiones. Porque para el propio convenio, por violencia y acoso por razón de género, es la violencia o el acoso que va dirigido por alguien por razón de su sexo o género. ¿Sí? No es violencia de género. Estamos hablando de violencia por razón de género, con lo cual no importa ni cuál sea el género del victimario, ni cuál sea el género de la víctima. El convenio no hace esta diferencia. Está claro es que es el género de la víctima, sea cual fuere, el elemento disruptor que lo pone en el punto de mira del, los o las victimarios. ¿Ok? Y esto va a generar, me parece, una cierta resistencia a cambiar esquemas a los que estamos acostumbrados. Porque se abre, en realidad, la posibilidad a que no solo las mujeres, el colectivo LGTB o las personalidades feminizadas se pongan en el rol de víctima, sino que cualquiera, en función de su sexo o género, es este el hecho detonante y lo protege el convenio 190. Esto nos lleva al punto central de lo que voy a hablar hoy, que es la protección que contra la violencia laboral nos brinda la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Siempre decimos que no había una ley o no hay una ley nacional contra la violencia laboral. Mentira, hay una. ¿Sí? Aunque proteja en principio a las mujeres, exclusivamente, al colectivo de trabajo femenino. Esto es algo que, equivocado o no, yo pienso que se dieron cuenta que había quedado fuera y lo quisieron meter en una estructura de una ley que es necesaria y está muy bien pensada para otro tipo de violencia. Y me da la impresión de que no tanto para la violencia laboral. Hay cosas muy positivas, muy favorables, que podemos utilizar, pero me parece que este sería un buen momento, aprovechando precisamente ese empuje del convenio 190, para analizar aquellas cosas que han quedado a medias, que se han planteado con algún error de concepto, o que en algo que yo vengo observando desde hace ya un tiempo, con problemas de técnica legislativa, las leyes pareciera que no las hacen abogados, sino que las hacen psicólogos, sociólogos, que ponen en el texto de la norma lo que tenían que poner en la exposición de motivos. ¿Okay? Y que no toman en cuenta algunas cuestiones de lenguaje, algunas precisiones que todo texto legal debe tener, y que en un momento determinado se pueden volver en contra de la víctima. Vamos a ver alguna de ellas. Todo esto que os voy a decir, lo he dicho por escrito ya. Se ve que cae en saco roto. Hay una dificultad enorme en corregir aquellas cosas que te plantean como errores o como mejorables. ¿Ok? Bueno, básicamente los dos elementos fundamentales es que es una ley de orden público con aplicación en todo el territorio nacional, salvo algunas cuestiones procesales. Pero es una ley, en este sentido, fundamental, que era necesaria y está en vigencia desde el 2009 con el decreto del 2010. El objeto. El primer objeto es la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. Entonces, si yo soy un poco retorcido, puedo llegar a decir, si el objeto es eliminar la discriminación entre mujeres y varones, ¿por qué no lo puedo aplicar a los varones? Me estoy centrando en violencia laboral, ¿se entiende? Por eso digo que es una ley fabulosa para otras violencias y me parece que hace agua en el tema de la violencia laboral. Porque si el objeto es eliminar la discriminación entre varones y mujeres, ¿por qué discriminamos? Pero además, dejamos afuera al resto de las identidades. Es decir, en principio el colectivo LGTB quedaría fuera, en principio los no binarios quedarían fuera. Entonces, es un buen momento, me parece, para actualizar, mejorar
y corregir. Luego os diré al final cuál es mi idea, para mí cuál sería lo ideal. Luego hay otro tema que va a venir después. Nos define la ley qué se entiende por violencia contra las mujeres: toda conducta que se dé en el ámbito público o privado basada en una relación desigual de poder. ¿Sí? Está bárbaro que quedan incluidas las que estén perpetradas desde el Estado por sus agentes. Fabuloso. ¿Sí? Pero quiero detenerme en esto de relación desigual de poder. Porque el reglamento nos dice qué hay que entender por relación desigual de poder. Y por relación desigual de poder, de acuerdo con el reglamento, se entiende la que se configura por prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de inferioridad de las mujeres o superioridad de los varones o las conductas estereotipadas de hombres y mujeres. Esto es más bien para una exposición de motivos más que para un texto. Pero a mí se me genera una duda o un problema cuando estamos hablando de violencia laboral. ¿Y si esa relación desigual de poder no se configura por práctica sociocultural alguna, ni por idea de inferioridad de las mujeres o superioridad de los varones, sino por una mera cuestión jerárquica? ¿Porque es el jefe o es el dueño? Y como es el jefe o es el dueño, ese cargo de autoridad dentro de una estructura genera un poder. Poder que se puede ejercer bien o mediante el abuso de poder, pero que no tiene nada que ver con esos estereotipos o con esa figura. No, yo ejerzo el maltrato porque se me canta, porque para eso soy el jefe. Y la diferencia de poder está motivada en que yo tengo un poder desde lo jerárquico en esa estructura que tú no tienes. Entonces, si yo llevo a cabo, y vuelvo para atrás en la definición, yo llevo a cabo una situación de violencia en ámbito público-privado en base a esa relación desigual de poder, pero no se fundamenta ni en prácticas socioculturales basadas en la inferioridad, porque este tipo seguramente le patea el cogote a hombres, mujeres y cualquiera que esté por debajo de él, jerárquicamente. Entonces no encuadra en el tipo. Si no encuadra en el tipo, no lo puedo plantear como violencia contra la mujer en los términos de esta ley. Le estoy haciendo flaco favor a las víctimas, con una interpretación un poquito hilando, un poquito fino, le estoy haciendo un favor al victimario. Y eso es lo que yo no quiero. Por eso digo, vamos a aprovechar y planteemos las cosas que se pueden corregir o que se pueden mejorar. Seguimos. Segundo problema, un poco lo que os comentaba. Con la ley de identidad de género, lo cierto es que el género es una cuestión de autopercepción. Entonces, esa limitación que estamos teniendo ahí, ¿qué pasa con los no binarios? ¿No están protegidos? ¿Queda fuera? ¿Qué pasa si empezamos un proceso en base a la protección de la ley de protección integral a la mujer, de una mujer que estaba en su... era mujer, ok, no hay discusión, y de repente por una cuestión de autopercepción se autopercibe varón? Hay que dejar de aplicar esa ley. ¿Qué pasa si se considera no binario de repente? Queda en el aire. ¿Qué hacemos con esto? Porque cuando se aprobó la ley de identidad de género había cosas que tampoco se estaban planteando. Y cuando se aprueba esto, había cuestiones que no se planteaban cuando se aprobó la ley de protección integral a la mujer. Aprovechemos para eliminar esos flecos que empiezan a hacer ruido o pueden hacerlo. Igual que pasó con la aplicación de la ley de identidad de género con el caso de Sergia. Este tipo que dijo, bueno, a partir de mañana me siento mujer y me jubilo con 60. Y no le pudieron decir nada. Bueno, como ya sabemos que hay estos problemas, o que se pueden dar estos problemas, intentemos solucionarlos de alguna manera. Y tenemos otro problema adicional. Es que esta ley no prevé qué pasa cuando la victimaria es una mujer. Y de acuerdo con datos de la Oficina de Atención a la Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo, de acuerdo con el informe del 2018, el sexo del acosador, ok, había más varones que mujeres, pero el 40% eran mujeres las que acosaban, las que hostigaban.
creo que no hay tanta diferencia de un 40 y un 60. Sí, somos más. Está bien, somos más. Suponiendo que sea verdaderamente válidos los datos que figuran en las estadísticas de la Oficina de Atención a la Violencia Laboral. Porque estos se basaban sobre 5.000 casos sobre 21 millones de trabajadores que hay en Argentina. Y eran los 5.000 que habían ido a consultar. En su mayoría, mujeres. Con lo cual, en ese sentido, pareciera que no hay un sesgo de interpretación negativo. Pero tenemos que en el sexo, que cuando vemos cuál es el sexo de los acosadores, en un 40% eran mujeres. Sin embargo, la Ley de Protección Integral a la Mujer no prevé proteger a una mujer cuando su victimaria es mujer. Y no es un tema menor, porque en el mismo informe, en la misma estadística, la Oficina de Atención a la Violencia Laboral nos dice que cuando el acosador es varón, acosa en un 42% a otro varón y en un 58% a las mujeres. Tampoco hay demasiada. Pero cuando la acosadora es mujer, en el 79% de los casos acosa, hostiga, persigue a otra mujer. Caramba, si tenemos estos datos que surgen desde la propia Oficina de Atención a la Violencia Laboral, aprovechémoslo para intentar corregir aquello que se nos puede funcionar en contra, digo, ¿sí? Y la explicación que dice, no, lo que pasa es que se da por la masculinización de las formas de ejercer los cargos. A ver, eso me sirve en algunos casos. En otros, lamentablemente, no, porque además ignora que en muchas de las situaciones se da a nivel horizontal, con lo cual ni siquiera hay una dependencia jerárquica vertical. Entonces, no es que yo ejerzo la estructura sociocultural hegemónica por la jefatura, no, se da entre pares. Entonces, caramba, ¿por qué no aprovechamos e incorporamos núcleos, grupos de estudio que sean verdaderamente con especialistas de todos los ámbitos? Y nos sacamos todas las anteojeras que tenemos, todos. Intentemos sacar las anteojeras y mirar para arriba. Pero bueno, sigo y vamos viendo algunas otras cuestiones. Tipos de violencia contra la mujer, no hay ningún problema, todas las hemos abordado en algún momento. Modalidad de violencia contra las mujeres, la que discrimina exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o realización de test de embarazo. Esto está en un texto. Pero lo que es cierto es que la edad y la apariencia física no es una discriminación exclusiva de las mujeres. Yo me vine con 29 años desde Madrid, yo cumplí 30 años acá, y cuando yo me vine, con 35 años ya eras un viejo laboral en España. Hoy, con 45 años, edad, o con apariencia física, que no eres muy lindo, no eres muy alto, no eres muy guapo, te sobran unas cuantas lorzas, no te contratan en muchos lugares. ¿Sí? Más allá de que para el caso de las mujeres sea especialmente ensañado, ¿ok? Pero acabemos con el problema de discriminación en general. Intentémoslo. Quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Señores, eso está en la Constitución. No tengo que buscarlo en ningún lado. Es discriminación lisa y llana. ¿Sí? Entonces, caramba. Y el último me genera más preocupación, porque me pone de manifiesto que hay determinadas problemáticas que quien hizo esto no conoce. Y es, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. El problema, más allá del hostigamiento, de qué es lo que considera hostigamiento psicológico, el problema es que no todo hostigamiento psicológico busca o tiene como fin lograr la exclusión laboral. Porque ahí entra en juego nuestros amigos los psicópatas, que forman parte importante de la personalidad hostigadora cuando hablamos de violencia laboral. Y un psicópata muchas veces no quiere que la víctima se vaya.
no está buscando la exclusión del lugar de trabajo. Está buscando hacer la vida imposible porque disfruta, porque necesita pisarle el cuello a otro para sentirse bien. Y eventualmente puede que el hecho de que la víctima diga basta y se vaya, le rompe los esquemas, porque quiere seguir jugando como el ratón y el gato. Entonces, esa sí es una puerta de salida, pero no es la única. La otra puerta de salida tiene que ver con la personalidad del hostigador. ¿Sí? Entonces, me parece que es una buena opción para no centrarnos solo ahí. Porque si yo soy un hostigador, suponiendo que además me puedan demostrar que no es en base a esas diferencias históricas de... Eso me salió mal. Ok. Pero digo, no, pero yo no quiero que se vaya. Además, yo quiero que siga para seguir haciendo la vida imposible. Entonces, ¿no encuadra dentro de los parámetros de la protección de la ley? ¿Le vamos a estar haciendo un favor al hostigador, a este tipo indeseable? ¿O es preferible sentarse a ver qué otra forma le damos para no dejar fisuras en esas definiciones? En cuanto a los procedimientos que prevé la ley, hay algunas cuestiones que me parecen fabulosas y que sí o sí hay que mantenerlas, se haga como se haga. La gratuidad. El patrocinio jurídico preferentemente especializado me parece que es una mamarrachada. Es decir, es una mamarrachada lo de preferentemente. Tiene que ser especializado. Punto. Salgámonos por un momento de la violencia laboral y pensemos en una situación de violencia doméstica. A ver, si viene una mujer que la están matando a palos y no, como el patrocinio jurídico debe ser preferentemente especializado y no tenemos a ninguno, te mandamos a este que te atienda, que es especialista en concursos y quiebras. Flaco favor le vamos a hacer. A ver, si es obligación del Estado, caramba, invierte y especializa a un cuerpo de gente que pueda atender a la víctima y que se especialice de verdad. Entonces, a ver, me parece bárbaro que sea gratis y que tengas un patrocinio jurídico, pero no preferentemente especializado. Especializado, punto. Y es tu obligación como Estado proteger a la víctima. Sí, evidentemente, tener una respuesta oportuna y efectiva, y el reglamento dice brevedad en el proceso, maravilloso. Que prevenga la reiteración de hechos de violencia, fabuloso. Que repare a la víctima. El derecho de la víctima a ser oída personalmente es fundamental porque le estás volviendo a dar el protagonismo de su vida y de su problemática. A mí la palabra empoderar está tan de moda que yo creo que ha perdido buena parte del valor que tenía. Pero sí es empoderar a la víctima. Es volver a decir, perdón, eres importante. Y eres más importante que tu abogado, que el otro abogado, que la otra parte. Te tengo que escuchar personalmente, porque yo voy a resolver. Y que la opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte. Esto tal vez en el ámbito del derecho laboral no se da tanto, pero sí en el derecho administrativo, ¿sí? Donde una víctima denuncia lo que le está ocurriendo, se pone en marcha todo un mecanismo administrativo y de sumario para buscar una solución, y resulta que dice, bueno, te vamos a trasladar a tal lugar. Y a mí no me preguntó nadie. Entonces, caramba, que le pidan opinión a la víctima de qué le parece esa solución. Con lo cual, esto me parece fabuloso, ¿ok? Para que veáis que no todos son críticas. Hay cosas que hay que rescatar, se haga lo que se haga con esto. Bueno, recibir protección judicial urgente, preventiva, confidencialidad de las actuaciones. Acá la ley tiene una especie de doble discurso. Por un lado habla de confidencialidad de las actuaciones y en otro momento dice, bueno, hasta acá, luego a partir de aquí no. Y es que no puede mantenerse confidencial. Se puede mantener confidencial un tiempo. En el momento en que encaras al victimario, al supuesto victimario, y le dices, perdón, tienes una denuncia por esto, le vas a tener que decir quién y por qué. Porque si no estás vulnerando su derecho legítimo de defensa, que también está consagrado constitucionalmente. Con lo cual, el hecho de colocarlo en el artículo 16 de manera tan drástica o tan sin aclaraciones, porque después más adelante se dan esas aclaraciones, puede generar en algunas víctimas la falsa seguridad de que, bueno, van a ser confidenciales. No, va a ser confidencial hasta un punto. Luego deja de serlo.
participar en el proceso recibiendo información. Esto es fabuloso porque, sobre todo en el ámbito administrativo, una vez que el denunciante no es parte en ningún sumario administrativo. ¿Ok? Entonces, la mujer se anima, pierde el miedo, se le hinchan los ovarios, le hace la denuncia al jefe maltratador, se inicia un sumario y pierde el control. No sabe qué pasa, no sabe qué no pasa, no sabe cuándo hay testigos, qué dicen los testigos, nada. Entonces, se siente como en una especie de agujero negro. Con lo cual es fabuloso que hayan incorporado este artículo o este inciso G. Puede participar en el procedimiento recibiendo información, más allá de que puede aportar prueba cada vez que lo estime oportuno. ¿Ok? Pero esa información le vuelve a poner en el protagonismo. Y algo que es fundamental es esa amplitud probatoria, que más adelante volverá otra vez a plantear la propia ley. A nivel de quién puede denunciar o no, aquí creo que se han hecho unos problemas, o se pueden generar unos problemas que nadie pensó. Insisto, hay estructuras que están pensadas para otras violencias, ¿sí? Pero fijaros lo que dice acá. Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, que tomen conocimiento de uno de estos hechos, están obligados a formular denuncia, aún en aquellos casos en que el hecho no configure delito. Imaginemos por un momento en un hospital, un servicio de salud público, donde una enfermera ve cómo otra compañera suya enfermera sufre una situación de violencia por parte del jefe del servicio, para no complicar innecesariamente los roles de los protagonistas, ¿sí? Está obligado a denunciar. Pero lo que es peor, aún en aquellos casos en que el hecho no configure delito. Yo no conozco muchos enfermeros o enfermeras que sean además penalistas. Porque si a mí me preguntan, yo hay cosas que no sé si son delito o no son delito, más allá de la formación que tengo profesional. Pero ni un enfermero en un centro de salud, ni un docente de primaria o de jardín en un servicio educativo. ¿Qué sabe si es delito o no es delito? Pero le estás poniendo en su cabeza la obligación de denunciar. ¿Qué pasa si no denuncia? ¿Hasta qué punto, con el Código Civil en la mano, no es responsable por los daños y perjuicios que se le puedan producir a esa víctima cuando él tiene, o ella tiene, una obligación impuesta por una ley? El problema que tenemos acá, y lo he dicho en más de una oportunidad, es que pareciera que quien hace algunas de estas leyes piensa que el sistema legal son archipiélagos con islas aisladas, en lugar de pensar que está todo vinculado. El sistema jurídico de un país es como el Mont Saint-Michel, ahí en Normandía. Cuando baja la marea, se conecta con la costa, con tierra firme. Y tenemos que tener en cuenta estas cosas. Característica del procedimiento gratuito y sumarísimo, bárbaro, es decir, teóricamente mucho más rápido que un juicio ordinario o que un reclamo ordinario. La presentación de la denuncia, en teoría, se puede hacer ante cualquier juez, ante el Ministerio Público. Yo creo que está más pensado en otro tipo de violencias, igual que lo que os decía antes de la denuncia. ¿Por qué? Porque en los hospitales tienen protocolos para la violencia. Te viene una mujer con el ojo en compota y dice, a esta la han fajado. Doy traslado a Fiscalía o a la Comisaría de la Mujer, o deberían hacerlo. Otra cosa es que a veces cueste trabajo que incluso eso lo cumplan, ¿sí? O viene una nena con determinados signos y tiene que hacer la denuncia. Tienen protocolo para eso, pero no para la violencia laboral. Imaginemos, y pongo otro ejemplo en este sentido, imaginemos un médico gastroenterólogo que viene no, lo que pasa es que tengo una acidez en el estómago. Uy, ¿usted, señora, está muy nerviosa? Sí, estoy muy nerviosa. ¿Y eso? Porque lo paso muy mal en el trabajo, mi jefe me maltrata, me hostiga, El tipo está obligado a hacer la denuncia. Porque eso puede ser delito. Porque el delito de lesiones es muy amplio, por ejemplo. Entonces, tendría que estar, vaya usted a decirle al gastroenterólogo que toma conocimiento por razón de su función de una situación de violencia laboral que está sufriendo una mujer, que haga la denuncia penal.
esto tenemos que buscarle una vuelta. O hay que ponerlo de otra manera, o hay que sacarlo de esta estructura y meterlo en otra estructura pensada específicamente para esto. Que eso es a lo que yo me oriento. Competencia, bueno, el juez competente en razón de la materia. Esta mañana justo charlábamos en uno de los foros de abogados de los que formo parte de una sentencia que habían dictado, no recuerdo ahora mismo dónde, en qué provincia, habían entrado en colisión el juzgado civil con el juzgado civil y comercial con el de familia, porque habían hecho una denuncia en base a la Ley de Protección Integral a la Mujer, en el de familia, por un tema que se desarrollaba en el ámbito de trabajo y sin relación familiar entre ellos. Y bueno, terminaron declarándose incompetente y que el competente era el contencioso administrativo porque era en empleo público. Trabajaban en un ámbito vinculado con el empleo público. Bueno, ahí se generó si era laboral, si era público, si era contencioso. Bueno, tendremos que ponernos de acuerdo. Pero eso no quita que se puedan adoptar medidas preventivas de carácter urgente. Exposición policial. Está pensado para otro tipo de violencias. Si ya es difícil que una mujer que llega, que le han marcado toda la cara, llega a la comisaría para hacer la denuncia y le cuesta trabajo que se la tomen, imagínate si encima vas al oficial de guardia o al policía que está ahí de guardia, que difícilmente sabe escribir, muchas veces, es decir, quiero denunciar por acoso laboral a mi jefe. No vas a saber por dónde agarrar el tema, porque del otro tiene algunas indicaciones, pero esto les resulta extraño. Bueno, esto no voy a entrar ahora, pero la denuncia penal vuelve otra vez aquí a decir que será obligatoria. Me parece que esto hay que revisarlo en el caso al menos de la violencia laboral. Perfecto que puede tener un acompañante o una ayuda protectora ad honorem, porque a veces la víctima no está en condiciones de ir ella sola a plantear algunas cuestiones. Entonces está bueno que pueda tener alguien que la acompañe, que sirva de soporte. Hay una serie de medidas preventivas urgentes. Acá hay algunas que también en el caso de la violencia laboral nos generan dudas, o al menos a mí me genera dudas, que sería bueno que podamos respondernos entre todos. Prohibición de acercamiento al lugar de residencia, al lugar de trabajo. Ok, en el caso de una violencia doméstica es más fácil, pero imaginemos que estamos planteando una situación de violencia laboral y quien es violento es el gerente. Entonces yo digo, bueno, prohibición de acercamiento. Está bien, me parece fenomenal. Ahora, ¿le damos alguna herramienta a esa empresa, al empleador? Porque dice, ok, tú no puedes venir a trabajar, le dice al gerente, tú sí, víctima. Durante el tiempo que no puede venir el gerente a trabajar, ¿le tengo que seguir pagando el sueldo? ¿Hay una suspensión de la relación laboral y de la obligación mutua laboral? ¿O sigo teniendo la obligación de pagar el sueldo aunque el tipo no viene a trabajar? No es un tema menor. Tanto si es un gerente como si es un compañero. Si es una estructura donde le puede mandar uno a un lado y otro a otro lado, bueno, bárbaro. Intento que no se junten, les cambio el horario si están de acuerdo, si está de acuerdo la víctima, pero hay veces donde eso es prácticamente imposible. Entonces, para ese tipo de casos, le tengo que dar alguna herramienta al tipo que tiene que tomar la decisión, porque si no le doy esa herramienta, no le estoy dando ningún aliciente para que me ayude a pelear contra este tipo de problemáticas. ¿Está? ¿Qué pasa cuando el victimario es el dueño de la empresa? ¿Voy a prohibir que se acerque a su empresa el dueño de la empresa? No sé, no tengo la respuesta. Tal vez nos tenemos que sentar para ver cómo le damos una respuesta al empleador, una respuesta al empresario de acuerdo con los parámetros del derecho laboral, de las obligaciones que tiene que cumplir o no, al tiempo que intentamos proteger a las víctimas de violencia laboral. Sea mujer, sea hombre, sea quien sea. Porque este es un buen momento, me parece, para mover el avispero y empezar a sentarnos a ver qué se nos ocurre entre todos. Bueno,
puede tomar varias medidas, no hace falta que sea solo una, bla, 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 mientras que funcione. Ok, perfecto. El juez tiene que tomar una audiencia de manera personal, volvemos otra vez a esa idea que daban de escuchar personalmente a la víctima, y quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación. Esto me parece fabuloso, porque en definitiva, cuando se da una situación de violencia laboral, siempre estamos ante una situación de abuso de poder, no necesariamente de abuso de autoridad, pero sí de abuso de poder dentro de esa organización, con lo cual siempre va a tener en principio más poder el victimario que la víctima. Y en una audiencia de mediación donde se intentan equilibrar los dos platos de la balanza, me parece bien que te dejes de tanta audiencia y le pegues un golpe en el cogote al victimario y protejas realmente a la víctima. Amplias facultades del juez para disponer cualquier medida para proteger. Esto está pensado para otras violencias a los chicos que son víctimas y testigos directos, ¿sí? Pero lo podemos aplicar perfectamente a los compañeros de trabajo, que suelen ser los testigos directos. Amplia libertad probatoria, el uso de las presunciones, me parece que esto es fundamental, e insisto, más allá de lo que hagamos con toda esta problemática, me parece fundamental mantener todo este tema de las presunciones y de la libertad probatoria. Eso nos va a ayudar a que, por ejemplo, determinados ámbitos judiciales donde son muy reacios a aceptar unas grabaciones o unas filmaciones, unos videos, no, pero es que el video se tomó y este no sabía que lo estaban filmando, vaya sea el demonio. ¿Qué pesa más, el derecho a la imagen de este fulano o a la intimidad de este fulano o el 14 bis y todo el bloque federal constitucional de protección a la víctima? Cuando además muchas de las situaciones de violencia y de maltrato se hacen a puerta cerrada y procurando que no haya testigos. Seamos grandes, caramba. Entonces, ampliemos la cuestión probatoria. Usemos las presunciones. Seamos abiertos a la hora de probar algo que muchas veces, precisamente la mayor dificultad que tiene es en el ámbito de la prueba. Bueno, la reparación civil de daños y perjuicios, algo que ya lo dice el propio Código Civil y Comercial, así que bueno, pero está bueno que lo amplíen. Otro de los elementos, imaginen que va al departamento policial, judicial, sanitario o cualquier funcionario al que acuda la mujer afectada. Tiene la obligación de informar sobre los derechos que la legislación le confiere, cómo y dónde conducirse, cómo preservar las evidencias. Seguramente, en otro tipo de violencias tienen un protocolo armado, pero en el caso de la violencia laboral no, si no saben ni ellos cómo manejarse. Y si no lo hacen porque no saben, están incumpliendo deber de funcionario. Porque ese es otro aspecto. ¿Qué pasa si el que tiene una obligación planteada por esta ley, en su carácter de empleado público o de funcionario, no la cumple porque no sabe, porque no puede, porque ni siquiera se planteó que tenía esta obligación? ¿Hay un incumplimiento de deber de funcionario? ¿Le cabe alguna responsabilidad patrimonial por no haberlo hecho? Sentémonos y lo charlamos. Y esto, y voy a terminar con esto, vuelvo al comienzo. Eso que decía de que el convenio 190 habla de acoso por razón de género, donde lo que importa es el género de la víctima, sea cual sea, e independientemente del género del victimario. Acaban de aprobar, a fines del año pasado, el protocolo marco para el abordaje de violencia por motivo de género en el sector público nacional, y hace referencia puntualmente al convenio 190. En este protocolo empieza muy bien, definiendo cuál es el objeto, cuáles son las personas alcanzadas, que afecta a todo lo que estén vinculados laboralmente al sector público nacional, hasta acá está fabuloso, pero luego define qué se entiende por violencia y acoso por motivo de género, y lo limita a mujeres y colectivo LGTB. Cuando el convenio 190 no hace eso. Entonces, me parece que dejar pasar este tipo de cosas y desaprovechar la oportunidad que nos está brindando ese convenio 190 para sacarnos las orejeras y decir, tenemos que proteger a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras
de cualquiera que le haga la vida imposible. Me da lo mismo el género que tenga, como si se considera dálmata. Me es lo mismo, no me importa. Porque como ser humano es un derecho fundamental, que no me humillen, que no me maltraten, que no me traten como una basura, que no me discriminen, que no me pongan un tope en mi carrera profesional, que no me afecte mi dignidad como individuo. Me da lo mismo cómo nací o el género que diga en mi DNI, que además lo puedo modificar de acuerdo con la identidad de género. Entonces, me parece que en estas cosas es en las que nos tenemos que sentar todos. Y cuando digo todos, uso el genérico de la Real Academia, no puedo evitarlo. ¿Sí? A sentarnos a ver cómo hacemos para que la protección sea real y que la protección abarque a todas las personas trabajadoras que nos encontremos en este santo país. Muchas gracias, Francisco. Excelente como siempre, y bueno, dejando creo que varios interrogantes o disparadores para algún tipo de pregunta al final. Me toca entonces presentar a una querida amiga, Romina Smunk, abogada especialista en Derecho Social y máster en Estudios Interdisciplinarios de Género, abogada neuquina, pero hoy ausente también de nuestros lares. Ya la tendremos pronto por aquí, estimo. Ha desempeñado tareas como abogada litigante, docente e investigadora, actualmente asesora en la Subsecretaría de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Y quiero señalar algo más que no puso Romina en su currículum, que ha sido miembro activa de nuestro Instituto de Derecho Laboral desde hace muchos años. Hemos compartido la conducción del instituto aquí en el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén desde hace mucho tiempo, y el instituto lleva el nombre de un gran amigo que es Leopoldo de Naday. Así que sin otras palabras la dejo a Romina para comenzar su exposición. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todos por ahí. Gracias, Wal, por esta presentación tan afectiva. Bueno, y aquí mis saludos y mi agradecimiento a Isabel, a Wal, a toda la gente de Abogados Pluralistas, por esta invitación. La verdad es que muy gustosa, así que bueno, muchas gracias por ello, también a la gente del Observatorio de Graduados. Me quedé ahí como pensando un poco, bueno, y así que en principio voy a poner algunas cosas sobre la mesa, digo, porque me comprenden las generales de la ley. Como decía Walter, desde hace un tiempo estoy en la provincia de Buenos Aires y estoy asesorando a la Subsecretaría de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, y el protocolo de abordaje integral que mencionaba el doctor Francisco Abajo Olivares fue parte de una larga mesa de trabajo con la gente de empleo público. Logramos que se apruebe el año pasado por decisión administrativa de Jefatura de Gabinete de Ministros, así que lo que puede cuestionarse desde ya siempre, toda persona que hace, digamos, vuelve hechos cuestionables, así que bienvenido el debate. Pero bueno, nada, decir que ese protocolo fue parte de una larga mesa de trabajo en la cual, entre otras cosas, se puso sobre la mesa cuál tiene que ser el alcance, y ahí sí me parece que para mí es sumamente importante también poner sobre la mesa que en tanto hablamos de perspectiva de género, de motivos de género, de violencia de género, yo me remito a los estudios de género y a la desigualdad histórica estructural, digamos, entre mujeres y varones, protección que es extendida al colectivo LGTBI+, y eso no solamente por la ley de identidad de género, sino también por definiciones que ha sacado la Corte Interamericana, donde estableció claramente que todos los estándares en derecho que se construyen en relación a violencia de género para las mujeres comprende al colectivo LGTBI+, aunque la Convención de Belén do Pará no refiera a la orientación sexual y a la identidad de género. Así que bueno, como poniendo esos mojones sobre la mesa, comenzaría a comentar mi parte.
Muchas gracias por todo lo que nos compartió el doctor Francisco Bajo Olivares. Yo tenía presente, digamos, un poco el tema que él iba a abordar, así que quise tomar a partir de eso. Tengo algunos problemas técnicos, por eso le he pedido a Karina Rojo si ella podía compartir. Bueno, creo que hemos perdido a Romina por unos instantes. Hola, ahí se escucha, disculpas, pero se cortó la conexión justo como cuando... Si querés avanzar, si querés arrancar desde la número 2, que es el marco conceptual. Bueno, a mí una de las cuestiones que me parecía como importante antes de comenzar a hablar, como las cuestiones que quería conversar, que eran básicamente normas y estrategias que se puedan llevar al proceso. Hay una cuestión sí que me gustaría traer antes de comenzar como con la exposición. Un poco cuando pensé qué aportar a la charla y del intercambio con Walter me decía, bueno, a mí me gustaría vos siendo una abogada local que puedas comentar algo de la normativa local, y pensé algo que, bueno, no sé si continúa pasando, pero que pasaba bastante en el momento que yo estaba allá, y era que se utiliza bastante poco la ley de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Lamentablemente, digamos, si bien el cambio de paradigma con la ley, con la 26485 en el año 2009, implicó como salir del paradigma de la violencia familiar, se sigue pensando, se sigue mirando la ley de violencia contra las mujeres como una ley que se aplica en el ámbito familiar, que se aplica en el fuero de familia, que se aplica en el ámbito penal cuando estamos hablando de delitos, pero cuesta un poco esta idea que es transversalizarla, ¿sí? Llevarla a todos los espacios, llevarla a todos los fueros. Como nosotros sabemos, y como bien exponía el doctor Francisco Bajo Olivares, la ley 26485 refiere a violencia laboral. Y algo muy importante que trae el decreto de la 26485 es que los enunciados que hace respecto de tipos y modalidades de violencia no tienen el carácter taxativo. ¿Esto qué quiere decir? No están limitados a el hecho de que un formato de violencia no esté nombrado o esté nombrado de manera acotada, no quiere decir que hayan otras formas de violencia que no puedan darse en el espacio laboral. Por ejemplo, si vemos cómo está nombrada la violencia laboral hoy por hoy en la ley 26485, vamos a ver que refiere, como decía el doctor Bajo Olivares, que refiere a las formas de discriminación que sufre generalmente la mujer en el ámbito del trabajo para acceder, permanecer o ascender, a la forma de hostigamiento psicológico, pero no hace referencia al acoso sexual. Sí hace referencia en la parte de violencia sexual, no hace referencia a violencias físicas que pueden suceder en el ámbito laboral. Entonces, eso sí es importante que seamos creativos al momento de utilizar la ley para litigar y que no nos apeguemos al texto de la norma como si la norma nos estuviera poniendo un límite en lo que es definición. Tomémoslo más como manifestaciones de la violencia. La violencia por motivos de género en el ámbito laboral se puede manifestar de distintas maneras. Dicho esto, y yendo a la cuestión del marco conceptual, un poco lo que quería traer es algo que hace referencia a la Organización Internacional del Trabajo, y yo lo he leído de Fabiana Sosa, a quien respeto mucho en la temática y me ha enseñado un montón, y es que lo que refiere concretamente es que tanto la violencia como el acoso que se sufre en el ámbito del trabajo es un reflejo de la violencia y el acoso que se da en otros ámbitos de la vida. Es decir, es un espejo de eso que sucede en el ámbito laboral, no escapa a lo que sucede a nuestra sociedad en general. Y esto es sumamente importante porque nos permite sacar la situación de violencia de vínculos bilaterales, de cuestiones individuales, que si bien pueden manifestarse en un vínculo de dos, tienen que ver con cuestiones estructurales. En el caso del ámbito laboral, con cuestiones organizacionales. Y esto nos interesa como especialmente para la violencia por motivos de género, y en este protocolo que mencionaba el doctor Bajo Olivares hemos hecho mucha hincapié en términos de prevención. Si entendemos que hay cuestiones organizacionales que implica la conformación, que están en la estructura, digamos, de donde surge la violencia, entonces puede desmontarse a través de la prevención, puede trabajarse a través de la prevención, y por eso el protocolo marco hace mucha referencia a ello. Ahora sí, Cari, si querés vamos a la tercer filmina, y ahí un poco lo que
lo que planteaba es que en tanto la violencia en el ámbito laboral es un reflejo de la violencia de la sociedad en general. Cari, si querés vamos a la filmina 3. Bueno, entonces, en tanto la violencia que se da en el ámbito laboral es un reflejo de la violencia de la sociedad en general, la violencia por motivos de género que se da en el ámbito laboral también es un reflejo de la violencia por motivos de género que se da en la sociedad toda, ¿sí? Y que responde a estos patrones de desigualdad históricamente construidos en relación entre hombres y mujeres, así como también respecto del colectivo LGTBI+. Y cuando decimos colectivo LGTBI+, aquí incluye a todas las identidades diversas o disidentes, digamos, esto un poco por lo que decía el doctor Abajo, Olivares en relación a qué pasa con los no binarios, qué pasa con otras identidades. Sabemos que también hay identidades de género, hay personas lesbianas que no se consideran mujeres, ¿sí? Entonces, algo importante desde las definiciones, por lo menos que se trabaja en mi espacio de trabajo, en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, cuando hablamos del colectivo LGTBI+, salimos de esta cuestión binaria, hombres o mujeres. Las protecciones que construimos para mujeres se extienden al colectivo LGTBI+, en ese sentido se avanza y se piensa también la actualización de la Ley 26.485. Siguiendo con esto y poniendo en común un poco este marco conceptual desde el cual hablo, y yendo a las normas y tratados, que es la Filmina 4, Cari, si estás por ahí, yo comparto esto que decía el doctor Abajo Olivares, que es cierto que el convenio 190 de la OIT es la primer norma de derecho internacional que viene a legislar sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Hasta acá, normativa que cruce violencia, derechos de las mujeres y ámbito laboral era sumamente escasa. Comparto también lo que decía el doctor, que teníamos la ley 26.485 con sus limitaciones en cuanto a que, si bien la ley 26.485 refiere a distintos tipos y modalidades de género, cuando vamos al resto de la normativa, vemos que tanto medidas precautorias como garantías y demás están básicamente pensadas para violencia doméstica, no por una cuestión de exclusión del resto de las violencias, sino porque necesariamente es la violencia que más se produce, que más casos trae, la que genera mayor preocupación, y hoy por hoy, o sea, la que requiere en todo sentido, desde más tiempo en la gestión, un montón de cuestiones. Bueno, entonces, desde este punto de vista, decir, bueno, acá había puesto otras normas nacionales, pero que si vamos a esas normas nacionales, vemos que apuntan a la igualdad, que apuntan a la no discriminación. No estamos hablando concretamente de violencia en el ámbito de trabajo. Así que tenemos, en esto también comparto con el doctor, tenemos un momento fenomenal, digamos, para abrir un nuevo momento a nivel legislación, ya sea violencia laboral en términos amplios para toda la sociedad, como violencia por motivos de género, y yo siempre entiendo por motivos de género esta desigualdad histórica construida entre hombres, mujeres y personas del colectivo LGTBI+. Bueno, después si nos vamos a las normas nacionales, tenemos la ley 26.485, que no me voy a centrar allí porque refirió ampliamente el doctor Abajo Olivares, y coincido con las referencias que hacía la misma. Vamos a ir a la ley 2786, y un poco así como quien vende un producto, como insistir en la posibilidad y en la necesidad que tenemos de utilizarla para el litigio, ¿sí? Para litigar, que es una herramienta, la verdad, que bárbara. Bueno, desde este punto de vista, la ley 2786 lo que hace es receptar los tipos y modalidades de la 26.485, y acá tenemos que tener en cuenta lo que decía antes, que la enumeración de tipos y modalidades no es taxativa. Entonces bien podemos hablar de violencia psicológica, de violencia física, de violencia simbólica, de violencia sexual en el ámbito del trabajo. Esto es sumamente importante porque si no hay una sensibilización en la temática, seguimos con cánones viejos, si se quiere, o vetustos, y esperando ver golpes, esperando para hablar de violencias por motivos de género, esperando ver violencias físicas, violencias que se manifiesten cuando no siempre se manifiestan, y es por eso que tenemos que tener especial atención con el tema de la prueba. Algo en el tema de
de definición, y más que de definición en términos de objeto y procedimiento, que yo quería resaltar de la 2786, que a diferencia, no sé si a diferencia, pero pone más en valor la idea del cese de la situación de violencia. La ley 26485 habla de reparación, pero no, digamos, no con estas palabras, digamos, no con la posibilidad que nos da la ley 2786, y esto en términos de litigio se traduce en la posibilidad de plantear un amparo, por ejemplo, digamos, que no tenemos con otras leyes, que no tenemos si pensamos en la ley de contrato de trabajo, en el ámbito privado, donde no hay una estabilidad en el ámbito del trabajo. Tengamos en cuenta que con la ley 2786 podríamos, como si fuera una persona, un representante sindical que tiene esa protección, podríamos pensar en un amparo para restablecer las condiciones de trabajo, para que esa persona vuelva al espacio de trabajo si como consecuencia de la violencia fue despedida, o sus condiciones de trabajo fueron sustancialmente modificadas. Tenemos esa posibilidad de articular un amparo, además de pedir claramente los daños y perjuicios por las normas comunes, como refería el doctor. Bueno, luego también trae las mismas previsiones que la ley 26485 respecto a la posibilidad de un proceso actuado gratuito y bajo las normas del sumarísimo, lo cual nos da la posibilidad de tiempo. Yo, luego de hacer esta referencia, digamos, o poner en valor el tema de pedir rápidamente el cese de la situación de violencia y el restablecimiento de la situación anterior, otra de las cuestiones en las que quería hacer hincapié, si querés, Cari, vamos más hacia adelante, es en el tema de la prueba. Acá tenemos presentación de la denuncia y medidas precautorias que son similares a la ley 26485, así que no me voy a detener allí. Quiero ir directamente a la cuestión de la amplitud probatoria, y ahí mencioné las normas de la 26485 porque me parece que son sumamente claras en la temática, y que aunque estemos utilizando la 2786, esto no implica dejar afuera la 26485 en el juego de normas que se utilizan para litigar. Es importante componer el proceso en estos términos, digamos, utilizar tanto la normativa internacional que tenemos, esto es CEDAW, Convención de Belém do Pará, ahora el C190, la ley 26485 y por último la ley 2786. Y la cuestión que quería resaltar acá es la cuestión de la amplitud probatoria, ¿sí? La amplitud probatoria en la ley 26485 la tenemos en el artículo 16 y también en el artículo 31, e implica hacer hincapié en que muchas veces el único testimonio que hay, la única prueba directa, si se quiere, de la situación de violencia, es el testimonio de la persona en situación de violencia, que muchas veces, y habiendo estado en juicios con abogados que defienden a la persona agresora, dicen, bueno, pero es una persona comprometida, le caben las generales de la ley porque es la actora, sería, en este caso se corre, digamos, ese parámetro, y hacemos valer el estándar probatorio de amplitud de la prueba, y podemos ir un paso más allá, digamos, con la carga dinámica de la prueba que nos trae el C190, para hacer valer, aún si fuera el único testimonio, el testimonio de la persona en situación de violencia, apoyándolo, digamos, y en esto resalto lo que decía el doctor de las presunciones en indicios graves, precisos y concordantes que puedan recuperarse del proceso judicial. Esto me parecía sumamente importante. ¿Por qué? Porque si al momento de la prueba no se tiene en cuenta la perspectiva de género, o sea, esta desigualdad histórica construida y que atraviesa no solamente la normativa, sino también todos los procesos, todas las construcciones sociales de nuestra sociedad, vamos a estar haciendo un como si adoptamos la perspectiva de género, pero finalmente llegamos a la misma solución. En este sentido quería traer, porque me habían compartido, Isabel me había compartido un fallo del TCJ, que no lo pude leer en profundidad, pero una de las cuestiones que me llamaba muchísimo la atención era esto, que había un como si, había como si se propiciaron medidas desde el banco demandado, un banco demandado por una situación de violencia por motivos de género, hizo una auditoría de lo que surgía en la demanda,
hubo testimonio, hubo pericia. Sin embargo, si yo el testimonio no lo leo a la luz de la perspectiva de género, sino que lo leo como un testimonio más, siempre es como si estoy mirando para otro lado. Si yo no puedo pensar, digamos, que tal vez esa mujer, digamos, que tenía que compartir el mismo espacio de trabajo con la persona agresora, necesariamente no está en igualdad de condiciones para desde correrse de ese espacio, denunciarlo. No sé cuánto tiempo le tomó denunciar la situación. Lo que sí pude leer en la información que me facilitaron es que al momento de valorar la prueba, se hacía referencia a vínculos personales de la actora, o sea, se hacía todo lo que no hay que hacer. Nosotros sabemos que cuando se habla de prueba en términos de violencia de género, está prohibido investigar a la víctima, está prohibido tener como estrategia, si se quiere, investigar la historia de vida de la víctima. Esto lo pensamos, generalmente surge más fácil cuando pensamos violencia sexual, porque es algo que ya es vox populi, decir, bueno, basta, si se está denunciando violencia sexual no se puede venir a decir a la víctima, vos tuviste relaciones antes, te defendiste, ¿qué pasó? O sea, no se puede indagar en ese sentido, está terminantemente prohibido. Bueno, es momento, digamos, que eso lo incorporemos para todos los formatos de violencia, porque en esa causa lo que se hacía referencia un poco es que se mencionaba como una mujer problemática, digamos, que tenía problemas en otros tipos de relaciones, y que eso había surgido en la causa. Hay que ver cómo traen esa prueba a la causa. Pero bueno, lo que me parece importante es que para componer un proceso en términos de perspectiva de género, no se puede descuidar el momento de recolección de la prueba, el ofrecimiento de la prueba, el momento de recolección de la prueba y el momento de valoración de la prueba, que todas esas instancias sean con perspectiva de género. O sea, yo operador judicial, operadora judicial, ya sea que esté litigando, ya sea que sea la persona que estoy levantando la información, que estoy tomando la audiencia, no puedo desconocer todo ese ida y vuelta, porque si no es un como si, digamos, yo le doy un enfoque de género, toda la normativa, digamos, nombro la CEDAW, nombro la Convención de Belén do Pará, pero al momento de aplicarlo, digamos, de hacerlo carne, de hacer un puente entre toda esa normativa y los hechos concretos, sigo mirando para otro lado. Por eso siempre por ahí, ahora ya no se usa tanto, pero en un momento las feministas decíamos las lentes de género, las lentes violetas, para poder, si no miramos a través de esa perspectiva, si no llevamos esa perspectiva a juicio, al proceso, va a haber toda una situación que no estemos mirando y que reproduzcamos prácticas que implican revictimización, ¿sí? Porque implica una forma de revictimización que yo llegue a un proceso a pedir reparación y que me digan que en otras relaciones íntimas y personales soy una persona conflictiva. O sea, ¿quién se pone a investigar si es una persona conflictiva? O sea, esa autoridad se la toman en casos de mujeres y colectivo LGTBI+. Por eso creo que es importante darle ese contenido cuando hablamos de motivos de género. Lo último en lo que me quería meter, y que por ahí no tiene tanto que ver como con una estrategia de litigio, sí puede ser como una cuestión que pensemos o que piensen como abogados litigantes cuando la persona llega a la consulta, ya sean asesores de empresas, ya sean asesores de sindicatos, ya sean asesores de trabajadores, de trabajadoras, trabajadores sueltos. Me parece que es importante que en todos los ámbitos comencemos a hablar de la violencia doméstica y su impacto en el mundo del trabajo, que en este sentido el convenio 190 y la recomendación 206 nos traen una información sumamente valiosa al respecto. Hasta acá, si bien se venía trabajando como muy silenciosamente en la temática, no había sido tan puesto sobre la mesa, no había sido normativamente puesto sobre la mesa, y no se había transformado en una obligación para el Estado y para los empleadores la necesidad de esto, de hablar sobre violencia doméstica. Hasta acá, en el ámbito del trabajo, se traducía en ausentismo para el empleador, en baja de la productividad, y muchas veces para los compañeros de trabajo produce una cierta reacción respecto a esa persona que se ausenta, y más bien que acompañarla en esa situación, se producían prácticas un tanto expulsivas de la persona. Entonces, un poco lo que se busca hacer con las directivas que da el convenio 190 y que se vienen tomando también a nivel Estado Nacional argentino, por lo menos desde el Ministerio de las Mujeres, es decir, bueno,
Digamos, acá hay una tarea para hacer. El protocolo al que refería el doctor Abajo Olivares lo trae también. Concretamente, cuando hablamos de violencia doméstica, hablamos de violencia que es producida por integrantes del grupo familiar, no obstante el espacio donde se produzca esa violencia, y cuando hablamos de integrantes del grupo familiar, hablamos también de uniones de hechos, de noviazgos, de relaciones concluidas, de relaciones donde no hay convivencia, ¿sí? Entonces todo eso no se puede exigir. Situaciones donde se da esa violencia, ahí nos pone ciertas obligaciones el convenio, y se abre todo un mundo, digamos, tanto para el Estado como para el ámbito privado, en el que irnos involucrando. Si querés, Cari, vamos a la 13. Bueno, y acá tenemos básicamente cuáles son las posibilidades, ¿no? Empleadores, compañeros y empleadores, también está ahí el Estado, ¿no? Empleadores, compañeros de trabajo, cómo pueden colaborar, cómo pueden acompañar en esta tarea. En principio, la primera cuestión, y que acá está más abajo, es en el tema de prevención, ¿sí? Primero prevenir, realizar campañas para informar sobre la temática y para generar sensibilidad en la temática, porque no necesariamente en todos los espacios se conoce. A veces, y últimamente por ahí, como se habla tanto del tema, confiamos en que todos estamos sensibilizados con la temática, y lamentablemente no es así. Entonces, en principio, es importante sensibilizar, es importante que desde el trabajo muchas veces se vuelve un espacio donde se identifica esa situación de violencia. Puede ser una persona que no solamente que esté viniendo golpeada, sino que esté habiendo una baja en la productividad, que esté teniendo accidentes sin sentido. Hay varias formas de indicadores para poder detectar esa violencia. Entonces puede ser una manera, un lugar, puede ser el ámbito de trabajo de identificación de esos casos de violencia. Una vez que se identifica, se puede servir de nexo con determinados servicios del Estado, recursos del Estado, no solamente fiscalías o comisarías para denunciarlo, sino espacios de acompañamiento. Sí sabemos que en el último tiempo lo que se viene trabajando es dejar de canalizar todo en la denuncia, o sea, dejar de pensar que solamente puede haber una denuncia, una respuesta estatal con la denuncia, y promover otros espacios, porque sabemos también que no todas las mujeres y LGTBI+ quieren denunciar la situación. Denunciar implica otras cuestiones, implica asumir un proceso, no todas las personas quieren asumir ese costo, o tramitarlo, o no están seguras desde el comienzo. Entonces, un buen puntapié, digamos, es linkear o conectar a esa persona con recursos del Estado, que puede implicar abordaje integral de las violencias, que puede implicar acompañamiento, otorgar licencias y protección temporal para que la persona no sea despedida por estas bajas o por este ausentismo, porque a su vez también sabemos que el trabajo y la posibilidad de que las mujeres y LGTBI+ tengamos autonomía económica es sustancial para salir de la situación de violencia, que la dependencia económica es uno de los lugares donde se hace fuerte la violencia, donde se hace fuerte el agresor. Por eso también se habla de violencia económica cuando los agresores destruyen las herramientas de trabajo o les impiden salir a trabajar a las mujeres y LGTBI+. Entonces, bueno, esa es una forma. También promover entornos de trabajo saludables, inclusivos, poder adoptar criterios de horarios de trabajo flexibles. Ahí en el protocolo que refería el doctor, una de las cuestiones que se promueve es el tema de franquicias laborales, así como tienen los representantes, las representantes sindicales para hacer determinadas gestiones referidas al ámbito sindical. Se promueve que se adopten para trabajadoras en situación de violencia doméstica, de manera que puedan asistir a un turno, de manera que puedan asistir a un trámite judicial sin tener que faltar, además de la licencia, que ahí voy al tema licencia. Bueno, campañas de sensibilización,
facilitar información en el lugar de trabajo sobre medidas y servicios públicos existentes, que eso se puede hacer a través, no solamente a través de campañas, se puede hacer a través de talleres, se puede hacer a través de carteleras, y desde ya también dejo dicho que en la página del Ministerio hay mucho material para hacer talleres de prevención que están colgados esos materiales y pueden ser utilizados. Una de las formas, porque en general también siempre pensamos como una manera de trabajar las violencias, como el solo hecho de nombrar las violencias y trabajar directamente la violencia. O sea, directamente me refiero a la situación de violencia doméstica, situación de otras modalidades de violencia. Podemos empezar a trabajar de una manera a priori o preventivamente con las masculinidades, con los roles estereotipados, con trabajar en alivianar las rigideces que pueden haber en determinados espacios de trabajo. Sabemos que los roles rígidos y estereotipados de género colaboran, ¿sí?, en espacios, en situaciones de violencia, entonces esa implica, digamos, generar espacios saludables. Y bueno, yendo a la última filmina, Cari, si querés, ahí gracias Wal, porque me facilitaba la última normativa que hay a nivel provincial, estatal. Sabemos que esto también es algo pendiente, digamos, para todo el sector privado, es comenzar a trabajar licencias por violencia de género, porque al margen de los convenios, digamos, es como por ahora está en un carácter de vacío. Bueno, y entonces, acá tenemos, primero que nada quisiera referir al ámbito nacional, digamos, porque en el ámbito nacional tenemos el decreto 214 del año 2006, que establece una licencia por motivos de género de 15 días, prorrogable por otros 15, a los cuales se puede acceder con una denuncia. Hay determinados criterios que son cuestionables, por ejemplo, el poder acceder con una denuncia, por esto que les decía, porque, digamos, no necesariamente todas las mujeres y LGTBI+ en situación de violencia quieren hacer esa denuncia, están dispuestas a hacer esa denuncia. Entonces lo que se viene promoviendo a través del protocolo, que el protocolo es un protocolo marco que establece ciertos estándares para que cada organismo construya su propio protocolo, su propia normativa, es poder salir de la denuncia como requisito y poder ampliar el abanico, léase informes de organismos especializados que estén interviniendo en la materia, y algo así veía en la ley provincial. Bueno, de lo que me pasó Walter, y desde ya muchas gracias, tenemos... saludo enormemente ambas licencias en el ámbito provincial, que va dirigida a los integrantes de los 3 poderes, entes autárquicos descentralizados, organismos de control y otros organismos estatales. No establece plazo fijo, sino que el plazo fijo es el plazo que establezcan los organismos que están interviniendo, y desde ahí me parece sumamente valorable lo que fija, como la documentación para acceder establece la denuncia judicial o acto ante dispositivos de las leyes 2212 y 2786, y ahí quiero entender que tenemos las intervenciones del Juzgado de Paz y otros organismos que alivianan, digamos, este requisito de la denuncia judicial, no así, digamos, la licencia que establece el ámbito municipal, que nos sigue pidiendo una denuncia policial o fiscalía. Me parece que eso también tenía que ver con el momento en el que fue sancionada, que fue ya hace unos años, y en esta materia, como esta nueva, se van moviendo todo el tiempo los estándares, ampliando derechos. Se establecen 6 meses continuos, prorrogables por igual periodo, lo cual también me parece sumamente importante, un muy buen plazo, y es aplicable a trabajadoras municipales. Este era mi aporte, digamos. Nada, desde ya saludar la convocatoria, quedar atenta a las consultas que quieran hacer, y bueno, y decirles que seguimos en conversación. Gracias, Romy, como siempre muy clara. Sí, señalar simplemente algo que, nada, una pequeña glosa, si se quiere, que la ordenanza municipal que hacía referencia sí prevé la exclusión del violento del lugar de trabajo, que tal vez el resto no los comprenden como medidas así directas, y eso es también un avance en relación a lo que señalaba, por ejemplo, Francisco. En este aspecto, en el ámbito municipal, sí el traslado, ¿no? Es decir, no dejar esa situación que perviva mientras se estancia el procedimiento. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta para los dos, porque quiero que me digan
su opinión, porque tienen distintas miradas también y me parece que eso siempre aporta, ¿no? No son incompatibles, sino que son diferentes, así que me gustaría preguntarles a los dos. De compartir diferentes espacios, ¿no? Con profesionales que atienden en dispositivos que asisten a mujeres, ya sea por violencia laboral o violencia doméstica, psicológica, económica, todas las que se quieran. El otro día de una charla, de un conversatorio, surgió algo que me pareció interesante cuando empecé a preguntar qué modificarían de la ley, esto que planteaba el doctor, ¿no? Al principio, porque estamos en todo esto que empezamos a revisar qué cosas sirven, qué cosas faltan, qué bueno. Y me dijeron algo y quiero preguntarles a ustedes desde su experiencia. La mayoría de los profesionales, sobre todo psicólogas que trabajan en el acompañamiento de las mujeres que sufren violencia, se refieren a que en la ley falta la mirada de qué es lo que pasa con el varón, porque seguimos incluyendo de alguna manera, o poniendo toda la responsabilidad en la mujer, ¿no? La mujer es la que tiene que hacer la denuncia, la mujer es la que tiene que procurar informarse para que no suceda. Entonces después, en el transcurso de ese proceso, que a veces, si bien la ley dice que es sumarísimo, se vuelve largo y muy difícil para estas trabajadoras, porque estamos hablando de este ámbito, la mirada está puesta a qué va pasando con ese varón, ¿no? Durante esa situación y ese proceso. Entonces quería preguntarle cuál es su opinión, si creen que debería estar en algún texto legislativo o en alguna otra situación que ustedes crean esta postura. A ver, yo desde el punto de vista de lo laboral y de la violencia laboral, creo que no tenemos que perder de vista el problema de la psicopatía. Hay estudios que te dicen que entre un 3 y un 6% de la población mundial son psicópatas, fundamentalmente varones en una proporción 3:1. Con lo cual a un psicópata no lo vas a hacer entrar en razón, no le vas a hacer cambiar, no le vas a hacer que respete una medida perimetral, la tobillera se la va a usar como llavero, y las órdenes de alejamiento las va a utilizar cuando se quede sin papel higiénico en casa. Perdón por lo frontal y lo franco. Entonces, me parece que hay que trabajar desde dos lugares en el tema de lo que es violencia laboral. La violencia laboral tiene dos esquemas fundamentales. Uno, como bien decía Romina, la cuestión organizacional, estructural, y otra, la cuestión individual. Y hay que trabajar desde buscar y hacer estudios en serio y de fondo de satisfacción laboral, de riesgo laboral, empezar a darle bola al tema de los riesgos psicosociales, que están excluidos de la Ley de Riesgos de Trabajo, pero están reconocidos en el Convenio 190, por ejemplo. Con lo cual, acá hay situaciones o hay ámbitos de decisión política, porque, por ejemplo, en el tema de los riesgos psicosociales, están excluidos de la Ley de Riesgos de Trabajo, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo mira para otro lado, porque no están en el listado, pero hasta hace muy poco tenían un manual de prevención de riesgos psicosociales. El tema es qué van a hacer ahora, o sea, en esa situación medio perversa, medio delirante o esquizofrénica que a veces tiene el Estado. Tenemos que ver, con las menciones que hacen a los riesgos psicosociales, estrés, burnout, violencia de cualquier tipo, acoso sexual en el trabajo, como riesgo psicosocial específico, con una atención puntual, otras formas de violencia, el tema, por ejemplo, de la inestabilidad laboral, ¿qué es otro riesgo? ¿Qué se va a hacer? ¿Existe la voluntad más allá de intentar quedar bien? Es lo que no sé. Por eso digo que estamos, y que coincido con Romina, estamos en un momento excepcional para hacer frente a cualquier violencia social o a cualquier problemática social de este tipo. Ya decía una socióloga especialista en violencia institucional, Diana Schialpi, cuyo libro recomiendo profusamente la lectura, las violencias laborales en la administración pública, entendiendo la administración pública como núcleo laboral, decía que este tipo de violencia necesitas tres cosas. Primero, identificar, verbalizar, ¿sí? Sacar del cajón. Hace 20 años nadie hablaba de violencia doméstica, o hace 30. Cuando yo empecé hace 17 años y publiqué la primera edición de mi trabajo, me miraban como un bicho raro. En la editorial dijeron, ven para acá que no hay nada. Hoy ya es algo sobre lo que habla todo el mundo. Tomó visibilidad, tomó estado público. Se analiza o se pone de manifiesto que afecta a un número alto de personas. Con el tema de la violencia doméstica se consiguió. Hay otras violencias sociales que están todavía, las tenemos escondidas debajo de la alfombra. ¿Qué pasa con la violencia contra los chicos en el ámbito familiar? ¿Qué pasa con la violencia que sufren la gente de la tercera edad, nuestros mayores? La mayoría de ellos en el ámbito del propio núcleo familiar.
Y el tercero es la decisión política de hacerle frente. Y ahí es donde a veces me parece que estamos más corriendo por el carril de lo políticamente correcto y de lo oportuno y de con esto quedamos bien, que entrar en serio a analizar algunas cuestiones. Y parece, y esto, disculpadme si estoy equivocado, pero pareciera que cuando alguien critica cualquier ley que tenga atisbos de ser una legislación de género, con la intención de mejorarlo, con la intención de poner de manifiesto en qué falla, en qué puede haber, es como si de repente uno cometiese una suerte de pecado mortal, cuando en realidad no está diciendo que no pasa. Lo que está diciendo es hagámoslo mejor, intentemos mejorar estas situaciones. Pero es complicado. En general, lo atamos con alambre, ese alambre queda unido al cuerpo por los siglos de los siglos y es difícil sentarse a plantear cualquier modificación. Pero yo creo que la ley es mejorable, sin duda alguna. Aunque esa mejora signifique, y yo soy partidario de eso, sacar la violencia laboral del ámbito de la Ley de Protección Integral a la Mujer, dejar esa ley y fortalecer los mecanismos de protección contra esas otras violencias y hacer una ley específica que aproveche los avances y las cosas buenas que tiene esa ley para aplicar al ámbito laboral. Y viendo también, a ver, aquí estabais comentando esto de la ordenanza municipal de Nuque, que me parece fabuloso, el tema de esas licencias para las mujeres que son víctimas de violencia de género. Pero eso a mí me deja fuera la que no es empleada municipal. ¿Qué pasa con la violencia de género o doméstica que está sufriendo una empleada del ámbito privado, en el ámbito de la ley de contrato de trabajo? ¿Es una víctima de segunda? En el ámbito público no pasa nada, yo le doy una licencia paga, total, el dinero sale de las arcas públicas. ¿Qué pasa en una empresa privada? ¿Es una licencia paga? No. Si es paga, ¿de dónde sale esa plata? Hay que generar un fondo estructural para hacer frente a las víctimas de violencia doméstica que puedan disponer de este tipo de licencias también, sin que al empleador a lo mejor le cueste, porque en una empresa grande vaya y pase, pero el país funciona como la mayoría de los países que yo conozco, en función de pequeña y mediana empresa, que a lo mejor estar pagando 6 meses por 6 más una licencia, porque encima a la mujer que es víctima de violencia de género no le vas a sacar el ingreso mensual. O sea, si quieres revictimizar con una violencia económica adicional, sácaselo, pero tiene que ser una licencia paga. Entonces, ¿cómo ampliamos eso al ámbito privado? Esas son las cosas que me parece que a partir de estos ámbitos tenemos que sentarnos a empezar a discutir, a cuestionar lo que hay y ver cuáles son las grietas, cuáles son las fisuras que vemos, para intentar aportar y entre todos mejorar la situación. Yo creo que el objetivo de todos es el mismo, poder vivir en paz, poder estar tranquilos, poder trabajar sin que nadie te rompa la paciencia, y no llegar a casa escondiéndote y no mirando a los chicos cuando te dicen cómo te fue en el trabajo papá o cómo te fue en el trabajo mamá, para no tener que quebrar en llanto. Creo que es así de simple y así de complicado. Sí, yo quería decir algo ahí, sumando lo que dice el doctor Abajo Olivares. Yo creo que sí que está la necesidad de salir, de sobrecargar a la persona en situación de violencia, porque efectivamente, digamos, primero que nada, tiene que reconocer que está en una situación de violencia, denunciar, o sea, hay como todo un trayecto, por eso también se hace tanto hincapié en el acompañamiento, digamos, porque el camino es largo y difícil, entonces, bueno, por lo menos que esté acompañada, ¿no? Pero también no es fácil, digamos, como correr el eje. Creo que de a poco se va corriendo. A ver, y quiero como ir dando ejemplos, porque digo, no es fácil porque también somos quienes estamos interesadas, las mujeres y LGTBI+, digamos, en que esto avance.
Y lamentablemente, digamos, o sea, como hay un colectivo de varones que por ahí, desde su lugar de privilegio, no están tan interesados en aportar prueba, digamos, en que las denuncias avancen. Entonces, digamos, claramente no se puede descansar en que esto va a avanzar en determinadas manos. Pero sí, digo, contar como pequeñas cositas. Una es que en este protocolo marco de abordaje integral de las violencias, una de las cuestiones que se pensaba al momento de pensar las medidas preventivas urgentes es que esas medidas preventivas recaigan sobre la persona denunciada, digamos, y no sobre la persona que está en situación de violencia, para que tenga que ser el agresor, el trasladado, al quien le cambian el horario y demás. Salvo que sí siempre está como la barrera del consentimiento, salvo que sea la persona en situación de violencia quien quiera moverse, ¿sí? Pero, digamos, ahí como un poco se da vuelta esa situación. Luego, en cuestiones probatorias, en anteriores organismos, estando en el cuerpo de abogadas, en un momento se ensayaron ideas respecto a pensar que la carga de determinados aspectos probatorios recaiga en el agresor, y por momentos se vuelve sumamente difícil. Pero bueno, me parece que sí, que necesariamente, digamos, hay que tenerlo como norte, ir viendo cómo se va avanzando hacia eso, o sea, sin descansar en que eso va a ser la respuesta total, pero que hay que alivianar las cargas de la persona en situación de violencia. Iba a decir una cuestión más, que sí me parece que hay un lugar donde están invitados todo el colectivo de varones, que es la parte de la prevención, digamos, y que ahí hay un rol muy importante, digamos, a desandar, digamos, o sea, si hay un lugar donde se puede ir revirtiendo la situación, donde pueden ir asumiendo otro lugar, donde se puede ir saliendo, es en el lugar de la prevención, es en el lugar en las campañas de difusión, es en roles compartidos, es en la discusión de los cuidados, es en la discusión del acompañamiento. Entonces me parece que sin llegar a qué hacemos frente a la situación de violencia, que se puede ir ensayando, digamos, mucho tiempo antes, qué lugar ocupan, qué quieren hacer con sus privilegios. Y quiero decir una cosa más antes que me olvide, que se me había pasado antes, saludarlo a Junior Sepúlveda, que le agradecía a todos, menos a él, así que nada, agradecerle a él, y que ya en un rato tengo que irme. Bien, bueno, gracias Romina, gracias Francisco. Yo, permítanme, en este rol de moderador, agregar algo a lo que decía Francisco en el ámbito privado. Creo que también lo que no se debe descuidar es el artículo 9, en su segundo párrafo, en relación a la prueba, es decir, la interpretación. Creo que eso sigue vigente, y en el ámbito privado tal vez debería echarse mano de esta situación, porque parecería, Romy refería a un fallo del Tribunal Superior, para aquellos que por ahí quieran buscarlo, es el acuerdo 27 del año 2021, donde hay una situación en la cual la interpretación de la prueba parece casi antojadiza en un sentido totalmente contrario a la pretensión del actor. Digo esto porque me parece que deberíamos trabajar los abogados laboralistas haciendo hincapié y reforzando también el pedido, digamos, de nuestras pretensiones con el fundamento del artículo 9 también, para el caso de que pudiese llegar a haber alguna duda en la interpretación de la prueba por parte del juez. Bien, antes, no sé si había alguna pregunta más, creo que Karina me comentaba. Yo les hice saber a través del chat que la ordenanza municipal a la que refería Romina es la 13731. Realmente no puedo compartir por esta vía, pero es de fácil acceso. Si la buscan, hay un digesto del municipio de aquí de la ciudad donde pueden acceder. Bueno, después hay preguntas de cómo se acceden a talleres de prevención. No sé si Romina va a dejar su correo, en todo caso el doctor abajo Olivares lo dejó en el cierre, como para en todo caso trasladar también por la hora, digo, porque estamos cerca de las 20, nos hemos extendido un poco en el plazo,
en el horario que teníamos, cualquier consulta también formularla por esa vía. Ahí dejó Romina su correo en el chat, para aquellos que quieran acceder. Igual algo, siempre recuerden que nos pueden escribir en redes a abogados y abogadas pluralistas o en la red mía, y a partir de ahí podemos ver cómo podemos ir colaborando, ayudando en lo que necesiten. Seguramente en el newsletter de este mes de marzo va a estar toda esta información para poderla compartir, Walter, referido a este convenio, bueno, a todo lo que se habló y también el fallo seguramente del tribunal. Así que... Sí, una sola cosa, antes de esa omisión que hice, en realidad le había compartido una pregunta por privado, justamente que se graba y va a estar en el canal justamente de YouTube, con lo cual también pueden buscarlo a través del canal. Bueno, sin nada más para agregar, agradecerles a todos los participantes, un jueves que hayan estado con nosotros hasta casi las 20 horas, y esperamos encontrarnos nuevamente, si no por esta vía, lo ideal sería lo personal, pero al menos por esta vía también. Muchas gracias a todos.